Gracias de igual manera a todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Y como les mencioné hace un momento, nuevamente a todas las mamás, feliz Día de las Madres en este día y también el día de ayer. Déjenme les platico algo, hermanos. Hoy en Estados Unidos se celebra el Día de las Madres. Un día que se celebró por primera vez hace más de un siglo para honrar a las madres. Como les mencioné hace un momento, fue en el 8 de mayo de 1914. El Congreso conjunto, ¿verdad?, hicieron una proclamación, ¿verdad?, de que el segundo domingo del mes de mayo se celebrara y se honrara a las madres. Y el día 9, pues el presidente Woodrow Wilson firmó esa declaración. Si bien, claro, no, ahí lo subrayé ustedes, no es un día festivo religioso, hermanos, que se encuentre en la Biblia. El tema de las madres sí se encuentra en las Escrituras y es digno de consideración. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver ahorita, ¿verdad?, algunas madres buenas y madres malas, porque hay de todo en la Escritura. Entonces, a menudo, hermanos, presentamos lecciones que se basan en nuestras circunstancias actuales, como el día de hoy, precisamente, y en los acontecimientos en los que estamos pensando ahorita en estos momentos. Entonces, siempre y cuando, hermanos, esto es muy importante, respetemos los límites y la autoridad de Dios. Claro, esto puede ser positivo y nos da una perspectiva espiritual de lo que sucede en el mundo en que nosotros vivimos. El día de ayer, como ustedes saben, se celebra en México, pero el día de hoy se celebra aquí en Estados Unidos. Desde que hoy, hermanos, quiero abordar el tema de las madres, pero desde una perspectiva bíblica, no religiosa, simplemente bíblica, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, por ello, hermanos, el tema que le puse es madres piadosas. Y claro, vamos a observar quién es una madre piadosa. La Biblia, hermanos, nos habla de muchas mamás en la Biblia. A través de la escritura, por lo general, hermanos, sabemos que las mamás tienen una inclinación natural a amar a sus hijos. Eso es una madre normal. Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, él les dice que él los trató, dice, con ternura, como una nodriza, ¿verdad?, trata a sus propios hijos. ¿Verdad? Es lo que hace una mamá. Una mamá normal va a cuidar, a amar, a hacer lo imposible, hermanos, por sus propios hijos. Claro, lamentablemente no siempre suele así, pero sí. Pablo, ¿verdad?, a Timoteo y a los hermanos en Roma, habla de personas que no iban a tener afecto natural. Las mamás tienen un afecto natural, o sea, tienen un amor natural a sus hijos. Sin embargo, si hay unas que no tienen afecto, la palabra que se usa ahí para sin afecto natural a esta clase de personas, claro, aquí está hablando de hombres, pero también hay mujeres, simplemente significa sin amor. Y si hay gente que no tiene amor aún para sus propios hijos. Entonces, también es necesario, hermanos, que enseñen a amar a sus hijos y a su marido. Claro, aquí el apóstol Pablo está hablando, ¿verdad?, a Tito, acerca de las ancianas, ¿verdad? Las ancianas deben de enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus propios hijos y a sus maridos. Así dice la escritura en estos pasajes. Pero además también, hermanos, necesitamos entender que debemos honrar, siempre debemos de honrar a nuestras mamás, como también de igual manera, claro, a nuestros padres, como dice aquí el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, ahí en el capítulo 6, versículo 1, 3, dice que, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y sabemos, ¿verdad?, que sigue siendo honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces debemos de honrar a ambos. Claro, hoy se reconoce a las madres, pero como, no sé si lo mencioné, pero no honramos a nuestras madres el día de hoy porque es el Día de las Madres. El Día de las Madres es solamente
una proclamación de parte del Congreso, pero debemos de honrar y amar a nuestras madres todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos llevaron en su vientre por 9 meses, bueno, los que nacimos normal, ¿verdad? Cuando nacimos, nos cambiaban los pañales, nos limpiaban el mugrero que hacíamos, ¿a poco no? Se levantaban a las altas horas de la noche cuando empezaban a llorar. Esos son las mamás. Porque el papá es raro, ¿verdad? El que se levanta para ir a ver al niño o a la niña cuando empiezan a llorar. Por eso honremos a nuestras madres. Y claro, Proverbios, Salomón dice, alégrate tu padre y tu madre, gócese la que te dio a luz. Las madres, hermanos, cuando nace el bebé, claro, de una manera natural, pues obviamente es un dolor intenso, hermano. No sé si les platiqué cuando nació Benjamín, ya en el 1999. A Peggy pues le pusieron, ¿verdad?, una medicina que después de que la pusieron ya no tenía dolor. Pero en el cuarto enseguida había una mujer que todo naturalito, se oyeron gritos toda la noche, hermano. ¡Ah! Grite y grite, pobrecita la mujer esta, pero una vez que nace el bebé, hermanos, se olvida todo eso. ¿A poco no? Se gozan, se alegran cuando le ponen al bebé allí en su pecho. Le dio mucho dolor, pero, hermanos, se goza una vez que ya nace esa criatura. Entonces, el apóstol, bueno, también mismo ahí en Proverbios capítulo número 1, en el versículo número 8, cuando dice, oye hijo, la instrucción de tu padre, pero enseguida dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Muchas veces, hermanos, las madres son las que nos dan dirección a todos y cada uno de nosotros. Los papás nos disciplinan, pero la dirección normalmente es la que nos da, es la mamá la que nos lo da. Entonces, por eso, hermanos, si ustedes recuerdan a aquella mujer virtuosa, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. A esas mujeres, a esas madres. Entonces, hermanos, voy rápido porque tengo mucho, ¿eh? El rol de las madres tiene una gran influencia, hermanos, en la iglesia y también, claro, en la sociedad. Hay un dicho que dice, la mano que mece la cuna gobierna el mundo. The hand that rocks the cradle rules the world, así dice en inglés. Entonces, es que las mamás son las que, hermanos, pues básicamente son las que forman a los muchachos. A menos, ¿verdad? Estamos hablando de madres normales, ¿verdad? Porque hay madres que no son normales. En un lugar, hermanos, ideal y claro, tradicional, la madre pasa la mayor parte del tiempo con los hijos, criándolos. ¿Sí? Ellas, hermanos, entonces tienen una gran oportunidad de moldearlos en el hogar. Muchas veces, hermanos, a uno que es maestro y todos somos maestros aquí, casi siempre, ¿verdad? La mayoría de los padres de familia siempre reclaman que los maestros, ¿verdad?, somos los que no educamos a los hijos, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, la educación de los hijos empieza en el hogar. Y las madres, como Proverbio lo dice, versículo número 8, son las que dan esa dirección a los hijos. Si hay hijos, hermanos, que son rebeldes en la escuela, bueno, es porque no han sido formados de una manera apropiada. Y se meten en un problema allá, ¿y quién es el que la lleva? El maestro. Cuando deben de conocerlo muy bien a sus hijos. Y esto es porque lo conocen, pero aún así como quieran, hermanos, le echan la culpa a los maestros. Entonces, lo que comienza en el hogar, hermanos, es en lo que se convertirá en la sociedad. Si el hogar no empieza muy bien, hermanos, la formación de ese muchacho, pues obviamente en la sociedad ese muchacho se va a meter en problemas. Entonces, hablando de las madres, hermanos, son un ejemplo a sus hijos. Claro, no todas las madres dieron buenos ejemplos, porque, hermanos,
las mejores oportunidades de enseñanza están en el ejemplo que se da. Ejemplo, ¿verdad?, que den las mamás, los padres. Entonces la Biblia nos enfatiza la importancia, de ser un ejemplo. Y solamente les voy a dar unos pasajes de escritura. Por ejemplo, hermanos, Jesús. Pablo escribe diciendo: tened vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Las palabras, miren el ejemplo de Jesús. Un ejemplo de humildad, un ejemplo de servicio. Él, dice el apóstol Pedro, nos ha dejado ejemplo. Y Pablo a los Corintios 11, versículo 1, dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, también Pablo a los Filipenses dice que seamos imitadores de aquellos que se conducen, ¿verdad?, conforme a, claro, el camino del Señor. Entonces, solamente, hermanos, estamos tener en mente que las mujeres, las esposas, las mamás, estas esposas deben ser un ejemplo para ganar a sus maridos incrédulos. Pedro escribió esto, ¿verdad? Hablando acerca de estas mujeres, les dice que estén sujetas a sus maridos, para que también, ¿verdad?, aquellos maridos que no creen, ¿verdad?, en la palabra de Dios, sean ganados. ¿Y cómo son ganados esos maridos que no creen en la palabra de Dios? Bueno, por la conducta de sus mujeres. Entonces siempre deben de considerar, claro, su conducta. Debe ser casta y respetuosa aún para aquellos maridos que no son creyentes. Pero claro, hermanos, no todas las mamás en las escrituras eran piadosas. Les voy a dar unos ejemplos. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, a Jezabel? Jezabel, hermanos, si usted sigue ahí en el primer libro de los Reyes, capítulo 22, 51 al 53, aquí vemos un rey de Israel. Tiene el mismo nombre que otro rey de Judá. Ese, precisamente, Atalía era la mamá de ese Ocosías. En Israel, Ocosías, según el primer libro de Rey 22, hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Pero por qué hizo lo malo ante los ojos de Dios? Bueno, porque andaba en el camino, ahí dice, de su madre. Su mamá fue la que lo malguió a este Ocosías, que reinó muy mal en Israel. Y luego acá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 3, otro Ocosías que vino después. Su mamá era Atalía. Esta mujer, hermanos, si ustedes se fijan en este pasaje de la Escritura, era hijo de Atalía y de Joram, así es la Escritura. Su madre, fíjese, ahí dice, usted lo puede leer, no lo voy a leer, le aconsejaba a actuar impíamente. Fíjense, hermano, lo que hacían estas mamás. Atalía, está bonito el nombre, ¿verdad? Pero era tremenda esa mujer. Era tremenda. ¿Cuántas Atalías no hay en este mundo? Yo me acuerdo, yo tenía una estudiante que se llamaba Atalía. Tiempo. Pero hasta ahorita me doy cuenta que era mala esa Atalía. Jezabel, pues no se diga, ¿verdad? Y sí, hay Jezabeles también en este mundo. Y la otra era Herodías, hermanos. Herodías era una, vamos a decir, fornicaria. ¿Por qué? Bueno, porque ella tenía a su esposo, que se llamaba Felipe, no Felipe el Evangelista, pero le ponía el cuerno con Herodes. Eso, bueno, ese es un dicho que decimos entre nosotros mexicanos, ¿verdad? Pero eso es lo que hacía Herodías. Entonces la hija de Herodías, pues le estaba bailando a Herodes, y pues Herodes también se enamoró de esa muchacha. Y Herodes le prometió: ¿sabes qué? Pide lo que tú quieras, yo te lo voy a dar. Y pues Herodías, la mamá, dijo: ¿sabes qué? Dile a Herodes esto: en este plato pon la cabeza de Juan el Bautista. Fíjense lo que está inculcando la mamá a su hija. Entonces, hermanos, no todas las mamás son piadosas. Hay malas como Jezabel, como Atalía, como Herodías. Y aún una mujer que aparentemente vemos que era piadosa, hermanos, no eran malas, pero sí hicieron cosas malas con otro propósito. Claro, aquí tiene un propósito divino de igual manera. ¿Recuerdan ustedes a Rebeca, ¿no?, la mamá de aquellos cuates, Jacob y Saúl? Saúl era el primogénito, era el que salió primero, ¿no? Entonces, cuando ¿quién era?
Isaac iba a bendecir a Esaú, le dice, ¿sabes qué, hijo? Ya me voy a morir, necesito que me hagas un guisado con el que me gusta. Y pues vete a cazar y que le trajera ese guisado. Pero Rebeca estaba bien. Y entonces Rebeca, como le caía mejor al güero, ¿verdad? Porque Esaú era el moreno, este, Jacob era el güero, ¿verdad? Bueno, o el lampiño, ¿verdad? Porque aquel Esaú era velludo y aparte era velludo. Entonces le dice, ¿sabes qué, mijo? Oye, tu papá dice que dar bendición, así de que, ¿sabes qué? Trae unos cabritos que tengo allá, voy a prepararle lo que le gusta a este hombre y te lo das tú. ¿Se acuerdan? Los consejos que estás dando una mujer que supuestamente es la que amaba a aquel hombre, ¿verdad? Sin embargo, le aconseja mal. Pero claro, todo esto tiene otro propósito divino. Entonces, la mayoría tenía defectos, hermanos, como todas las mujeres tienen defectos. Pero algunos criaban a hijos piadosos y otras, hermanos, rechazaban a Dios, como aquellas que mencionamos allá arriba, Isabel, Atalía y de igual manera Herodías. Pero en esta mañana, hermanos, solamente voy a hablar de algunas, porque no tengo mucho tiempo, de algunas madres que se destacan, son reconocidas por su piedad. Y primeramente, hermanos, vamos a hablar de esta, Jocabed. Jocabed era la madre de Moisés. Moisés, hermanos, dice la escritura que era un bebé bien bonito, hermano, bien hermoso, que era Moisés. Pero en ese tiempo, faraón había hecho un edicto, hermanos, porque los judíos estaban produciendo mucho y ya no quería tanto huerco faraón en Egipto. Entonces hizo un edicto donde se iba a matar a estos niños. Pues, ¿qué es lo que hace Jocabed, hermanos? Bueno, lo esconde por 3 meses. Ya cuando no lo podía esconder, hermanos, pues hizo un pequeño cajoncito, ¿verdad? Una arquilla, así dice la Biblia de la Reina Valera, una arquilla donde la capateó y todo, y puso al bebé allí y lo puso a la bebé. Ya conocemos la historia, hermanos, de Moisés. Entonces, después de que el faraón ordenó matar a todos los bebés varones israelitas, esta Jocabed escondió a Moisés en una arquilla. Usted lo puede leer ahí en el capítulo número 2, versículo 1 al 10. La hija de Faraón, después, ¿verdad?, que se estaba lavando en el río, pues descubrió esa arquilla, hermanos. Y claro, una muchacha que era, no sé si era hermana de Jocabed, pues estaba siguiendo a ver dónde iba a dar, ¿verdad?, ese cajoncito con el bebé. Se dio cuenta que la hija de Faraón lo descubrió y ella misma le dijo, pues, ¿sabes qué? Yo te voy a conseguir una nodriza para que te críe a tu hijo. ¿Qué es lo que hace la muchacha? Pues va y trae ¿a quién? A la misma mamá de Moisés. Pues la mamá de Moisés fue la que lo crió, hermanos. Entonces, un ejemplo del afecto natural de una madre lo vemos precisamente en ella, ¿verdad? Vemos una disposición a sacrificarse y a tomar medidas extremas para protegerlos. ¿Por qué? Porque Faraón estaba buscando a los niños para matarlos y ella lo tenía escondido. Entonces ella estaba haciendo un sacrificio, hermano, muy grande, porque ella también corría peligro, ¿verdad? Si descubrían que estaba escondiendo a su hijo Moisés. Entonces, es muy probable, hermanos, que Jocabed sea quien enseñó a Moisés acerca, ahí puse las 4 letras de Yahvé, y acerca de su herencia, de sus demás hermanos y de los judíos. Y esto lo puede ver usted ahí en Hebreos capítulo 11, del versículo 23 en adelante, cuando habla acerca precisamente de la fe de Moisés, que prefirió ser maltratado, ¿verdad?, con el pueblo, que gozar de los deleites temporales del pecado. Pues, ¿quién le enseñó todo eso a Moisés? Pues obviamente, hermanos, que fue su madre, su propia madre, Jocabed, en las escrituras. Entonces, hermanos, ciertamente esta mujer nos da un gran ejemplo porque ella tenía fe y no temía las órdenes impías del rey Faraón en este caso. Entonces, ¿dónde dio inicio a la fe de Moisés? Obviamente, hermanos, que dio inicio en su madre Jocabed. Entonces, las madres, hermanos, se sacrifican por sus hijos. Generalmente son ellas, porque en ese momento las que permanecen despiertas,
¿verdad? A todas horas de la noche. Solo se levantan, como les decía hace un momento, amamantando a sus bebés y también cuidando de ellos aún cuando enferman. Ahí están las mamás. Ellas constantemente, hermanos, también limpian las travesuras que hacen esos niños, ¿verdad que sí? Son las mamás, son las mamás. Entonces, ellas se privan, ¿verdad?, de sí mismas para asegurarse, hermanos, de que sus hijos o su hija también tengan lo que necesitan. Estamos hablando de mujeres, hermanos, que son piadosas. Entonces, ellas enseñan a sus hijos, hermanos, lo recto, aún en circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque los aman. Cuando el proverbio dice, hermanos, instruye al niño en su carrera, en su camino, y cuando esté grande no se apartará de él. Bueno, aquí también involucra, hermanos, la enseñanza y la dirección de su madre. Entonces, esa era Jocabed. Otra madre, hermanos, en la escritura era esta. Bueno, puse la pintura esa, la puse media borrosa, ¿verdad? Ahí vemos a una madre que trae a su hijo al sacerdote. Ana, muy bien, la madre de Samuel. Todos conocemos, hermanos, que Ana vivió cuando precisamente el periodo de los jueces ya estaba llegando a su fin. Cada quien hacía lo que le parecía, dice. Pero en estos días no había rey de Israel, cada uno hacía lo que le parecía. En ese tiempo, bueno, es cuando esta mujer Ana, y sabemos la historia de Ana, hermanos, ella era la esposa estéril de Elcana, aunque él la amaba profundamente, hermanos. Su otra esposa, porque tenía dos esposas, Ana, y a Penina, si ustedes recuerdan. Penina podía tener hijos y Penina siempre, ¿verdad? Pues hacía enojar a Ana, se burlaba de ella. Entonces, lo que hacía como familia, hermanos, todos, ¿verdad?, las dos mujeres, los hijos de Penina, fielmente iban a Jerusalén todos los años a ofrecer sacrificios y adorar a Dios. Pero puede leer esto ahí, 1 Samuel capítulo número 1. Pero ¿qué es lo que conocemos, hermanos, acerca de Ana? Bueno, Ana, hermanos, pues ella siempre se lamentaba y oraba a Dios. Y vemos, ¿verdad?, que usted puede leer el versículo 11, ella hizo una promesa, hizo un voto a Dios, hermanos, que si él le concedía un hijo varón, ella lo iba a dedicar al Señor. Pues eso es lo que hizo ella, ¿no? Oró fuertemente a Dios para que Dios le concediera tener un hijo varón. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, Samuel nace, hermanos, precisamente como respuesta a esa oración, y Ana cumplió fielmente su promesa después, claro, de que Samuel fue destetado. Eso fue lo que ella hizo, hermanos. Una vez que ella lo desteta, pues lo lleva, en esa ocasión, ¿verdad?, lo lleva a Jerusalén para dedicarlo, para ofrecérselo al servicio de Dios. Y todos conocemos también de igual manera esta historia, cuando llevaban los animales para ofrecer en la familia. Y esta mujer fue grandemente bendecida por Dios, hermano. Era una mujer que tenía mucha fe en Dios, que oraba a Dios constantemente. Entonces, cada año ella visitaba a Samuel después de que lo trae al templo y le traía una túnica nueva. Cada año le compraban túnica nueva a Samuel. Cuando nosotros compramos ya cada semana, algunos de ustedes, especialmente las mujeres, bueno, Samuel cada año le traían una túnica nueva cuando él servía allí en el templo de Jerusalén. Entonces Ana fue bendecida, hermanos, aún más, porque después tuvo 5 hijos más, varones y mujeres también. Esto lo puede leer usted también ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 18 al 21. Y sabemos, hermanos, que este Samuel vino a ser un gran profeta de Dios. Samuel, hermanos, pues ungió, coronó, ¿verdad?, a 2 reyes en Israel. Primeramente al rey Saúl y después al rey David. Y este Samuel, hermanos, vería como mensajero de Dios, fiel a Dios toda su vida. Entonces, en Ana, hermanos, encontramos a una madre piadosa, cuya prioridad era servir a Dios. Entonces, servir a Dios. Ella hace una promesa y ella
cumple esa promesa. Y una de las cosas que hizo Ana, hermanos, es de que ella buscó inculcar, ¿recuerdan la dirección, la formación del hijo? Buscó inculcar a su hijo Samuel la reverencia hacia Dios. Y lo demostró cumpliendo, primeramente ella cumpliendo su palabra. Entonces, ¿cuántos hoy en día, hermanos, están más preocupados por la prosperidad material y secular de sus hijos que por el bienestar espiritual? Muchas veces, hermanos, nosotros nos enfocamos la mayor parte del tiempo en que los muchachos estén bien en la escuela, que les vaya bien en la escuela, que sobresalgan en la escuela, que tengan logros en la escuela. Y perdemos los servicios de Dios por andar con los logros de aquel muchacho y muchacha en la escuela. Díganme si no es cierto. Porque nos preocupamos más, hermanos, por las cosas seculares que por las cosas espirituales. Esos muchachos salen en la National Honor Society de la escuela, ¿verdad? La sociedad de honores en la escuela, pero crecen, se van al colegio y ya no sirven a Dios. Se apartan de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque como madres, como padres, les inculcamos, vale más que me des un A, ¿verdad que sí? Vale más que sobresalgas en esto, en aquello otro. ¿Y cuántas veces le decimos, oye, hijo, necesito que vengas conmigo a servir a Dios? Eso es lo más importante. No estoy diciendo que es malo, hermanos, que hagan lo que hacen en la escuela, pero, hermanos, debemos de priorizar lo que es más importante. Muchos hemos cometido estos errores, de enfocarnos en gran manera en las cosas seculares, en sus estudios, pero ponemos en segundo lugar las cosas espirituales. Y eso es un hecho, hermanos. Y usted piensa que estoy echando mentiras, búsquele y se va a dar cuenta que así somos todos nosotros. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que muchas congregaciones se han cerrado? Hace tiempo hablamos acerca de esto. ¿Dónde están, hermanos, los jóvenes de esa congregación? Los inculcábamos la importancia de sus estudios. Se van a la universidad, se alejan de Dios. Y los viejitos, nos quedamos en la congregación, y la congregación se llena de viejitos hasta un momento en que cada uno se va muriendo y nos vamos a ir poco a poco, y ya nomás quedan unos cuantos viejitos, ya no podemos pagar los biles, ¿saben qué? Se va a vender. Y se ha vendido muchas congregaciones por eso. Porque inculcamos a los hijos las cosas materiales, seculares, que no tiene nada de malo, pero ponemos en segundo lugar, o a lo mejor ni siquiera mencionamos, hermanos, el bienestar espiritual, el temor a Dios. Eso debe ser lo más importante. Ana, hermano, nos da un ejemplo tremendo de esta clase de madre que se enfocó, ¿verdad? Aún no sé qué edad habrá tenido Samuel cuando ya su madre va y lo deja al sacerdote. No sé, póngale 5 años, no sé. Pero en ese tiempo ella le inculca. Cada año ella le inculcaba y vino a ser un profeta de Dios. Entonces, hermanos, a padres piadosos les importa más que sus hijos obedezcan el Evangelio. Y debe de ser así, que sirvan fielmente a Dios. Debe de importarles más que sus logros seculares y materiales. Son buenos los logros seculares y materiales. Hermanos, es más importante servir a Dios. Otra, bueno, aquí son dos mujeres. Loida y Eunice, hermanos, la abuela y la madre de Timoteo. Timoteo fue un siervo fiel, quien se cree, ¿verdad?, que fue el sucesor del apóstol Pablo, por lo que él escribe ahí en 2 Timoteo, capítulo número 1, versículo al 5, donde el apóstol Pablo, ¿verdad?, le hace mención acerca de cómo lo había criado también a él. Y claro, es algo que se le escribe en varias ocasiones. Pero sabemos, hermanos, que Loida y Eunice eran mujeres que tenían una fe genuina. ¿Por qué digo esto, hermanos? Bueno, cuando Pablo describe estas palabras, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti.
la cual hubo primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Eso es lo que sabemos, ¿verdad?, de estas dos mujeres. Entonces, la fe genuina de Timoteo, hermano, se encontró primero en su madre y su abuela. Y yo preguntara de dónde obtuvo Eunice su fe, obviamente de Loida, que es la abuelita de Timoteo. Entonces, Loida instruye a Eunice, Eunice instruye a Timoteo, ambas instruyen a Timoteo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí, hermanos? Aquí encontramos, hermanos, el poder del ejemplo. Lo ideal es que los padres pasen más tiempo con sus hijos durante sus años de formación que cualquier otra persona. Pero normalmente, hermanos, como trabajo yo, trabaja ella, el niño está chiquito, y pues lo llevamos allá al daycare porque, ¿verdad? Pues tenemos que. Pues, ¿quién lo está formando? Daycare. ¿O no es cierto? Dígame si no es cierto. Y así sucede lamentablemente. Entonces, la fe de Loida, la fe de Eunice, ellas tuvieron, habitó primeramente en ellas y después, claro, en Timoteo. Los hijos, hermanos, siempre observan. Ellos, la pregunta sería, ¿miran una fe genuina en sus padres, en su madre? Por eso Pablo dice, en 6:4, dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero los creamos, hermanos, en las cosas seculares más, o simplemente en otro asunto. Muchas veces son los deportes, muchas veces son otras cosas, pero damos más importancia a eso que a las cosas espirituales. No sabemos, hermanos, cuán piadoso haya sido el padre de Timoteo. Ahí en 16:1 es el único parte donde Lucas relata precisamente de que la mamá de Timoteo era judía, pero era de padre griego. Sabemos más acerca de él. Lo único que conocemos es el ejemplo de su madre, por lo que ya leíamos allá en 2 Timoteo capítulo 1, versículo número 5. Además también, hermanos, sabemos que desde la niñez, noten esto, desde la niñez Timoteo conocía las Escrituras. Porque así está escrito ahí cuando el apóstol Pablo lo escribe, hermanos. Desde la niñez has sabido las Escrituras. Si él desde la niñez sabía las Escrituras, ¿cómo las sabía? Obviamente, hermanos, por la dirección e instrucción de su madre y de su abuela. No nos dice nada del padre griego, ¿verdad que no nos dice nada? Nomás nos dice de su madre y de su abuela. Entonces, Timoteo sabía, hermanos, las Escrituras desde la niñez, y él sabía que las Escrituras, hermanos, lo podían hacer sabio, hermanos, para adquirir la salvación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a él, hermanos, él enseñó la palabra de Dios desde pequeño. Las madres piadosas se tomarán el tiempo para asegurar que sus hijos aprendan la palabra de Dios. Y esto, hermanos, influye mucho, especialmente en la eternidad de ellos. Voy a ir más rápido ya porque ya se me fue el tiempo. La otra es esta, hermanos, la madre de Jesús. Hay algo, hermanos, que conocemos acerca de María, pero sabemos, hermanos, que María fue una persona increíble. Claro, solo leemos, hermanos, sobre ella en pocas ocasiones, pero ella, hermanos, acepta el encargo de Dios de traer a Jesús al mundo. Una virgen, ella era una virgen. Fue una joven piadosa, hermanos, que siguió las leyes, pero también siguió la voluntad de Dios. Usted puede leer ahí en Mateo 1:18 y de igual manera, Lucas, ¿verdad? Lucas 1 del 26 al 30, ahí nos damos cuenta precisamente cuando el ángel Gabriel viene y la visita para decirle, ¿verdad?, que era bienaventurada. Ella iba a dar a luz un hijo y le llamaría su nombre Jesús, etcétera, etcétera. Y ahí encontramos precisamente esta historia. Una de las cosas, hermanos, que sabemos es de que ella fue honorable, temerosa de Dios durante su vida. Ella mostró gran amor, hermanos, y preocupación por Jesús. Cuando, claro, en esta ocasión, ahí puse Lucas 2, 41, 52, fue cuando él tenía 12 años, hermanos, ya era un joven, ya mero llegaba a teenager, como decimos nosotros aquí.
van a Jerusalén, hermanos, durante la fiesta de la Pascua. El único evento de la infancia que encontramos registrado aquí acerca de Jesús. Y claro, en esta ocasión podemos decir, bueno, pues ¿dónde estaban los papás? Pero acuérdense que iban en caravanas, hermanos, cientos de personas que iban de dos lugares a la fiesta de la Pascua. Pero una de las cosas que vemos allá en el último versículo, ¿verdad?, de lo que sucede, porque él, hermanos, tenía una meta. Él en los negocios de Dios iba a estar, ya sabía desde chiquillo. Por eso lo vemos allá disputando, hermanos, discutiendo con los sacerdotes, los escribas, los doctores de la ley en el templo. Entonces ella, hermanos, las cosas que estudiaron, dice, guardaba estas cosas en su corazón. Ella, ¿verdad? Hablando acerca de María. Entonces, la encontramos, hermanos, en una fiesta de bodas, las bodas de Caná, Juan capítulo 2, versículo 1 al 10. Allí, hermanos, ella ya sabía muy bien quién era Jesús. Ella viene a Jesús, oye, ¿sabes qué? Se les acabó el vino. Bueno, ¿y qué tienes conmigo, mujer? Todavía no llega mi hora. Le dice Jesús, ¿se acuerdan ustedes? Y ella le dice a los demás, ¿saben qué? Hagan lo que Él les diga. ¿Cómo sabía ella, hermano, lo que iba a hacer Jesús? Ella lo conocía muy bien. Porque ella, hermano, sabía quién era Él. Ella, hermano, ciertamente, todo porque no lo puse en orden. Ella se preocupa, hermanos, por su bienestar. Y Mateo capítulo 12, versículo 46, 47, es cuando precisamente el Señor Jesucristo estaba predicando en una casa. Ella estaba afuera de la casa, con los demás hijos, ¿verdad? Incluso después de que él se fue de la casa, hermanos, la labor de su madre, de ella, ¿verdad?, nunca terminó. Finalmente la encontramos al pie de la cruz, sí, hermanos, las dificultades por las que tenía que pasar ella. Ella, hermanos, fue testigo de los golpes, de los azotes, de los latigazos, hermanos, en fin, de toda la vituperación que trajeron en contra de Jesús. Cuando él llevaba la cruz hacia el Gólgota, luego cuando lo clavan en esa cruz, lo levantan y lo cuelgan, allí estaba mamá, ¿verdad? Ella, hermanos, está al pie de la cruz cuando él estaba agonizando grandemente. Ella, hermanos, está con su hijo, incluso en los peores momentos. Nuevamente, hermanos, vemos el amor de una madre en todo momento. También notamos, hermanos, aquí cómo Jesús honra a su madre cuando la mira, madre, he aquí tu hijo, hablando acerca de Juan. Juan el apóstol. Dice, he aquí tu madre, cuídala, tú la vas a cuidar. Y eso es lo que le dice el Señor Jesucristo a Juan, el apóstol, en esa ocasión. Entonces, hermanos, la pregunta es esta: ¿honramos a nuestras madres como debemos hacerlo? Estamos hablando de madres, hermanos, que son piadosas y que siempre, hermanos, están dispuestas a ir, como decimos nosotros, la extra milla, ¿verdad? A sufrir, hasta sufren por sus propios hijos. Pero no, hermanos, no solo un día al año, no solamente el segundo domingo de mayo, hermanos, o el 10 de mayo en México, porque es cuando les mandamos flores, o le mandamos esto, le mandamos aquello, solamente ese día. O pues yo estoy seguro que van a encontrar todos los restaurantes ahorita llenos porque van a llevar a las mamás. Dígame si no es cierto. ¿Por qué no la llevo el domingo pasado, antepasado, el otro y el otro y el otro? Ya que nomás nos acordamos de ellas el second Sunday del May, también en inglés, bueno, ya lo estamos haciendo bilingüe, ¿no? Para que entiendan. Hermanos, necesitamos honrar a nuestras madres todos los días de nuestra vida. Y madres, pues obviamente aprendamos de Ana, de Jocabed, de Loida, de Eunice, de María, cómo ellas realmente miraron por sus hijos y les instruyeron. Que Dios bendiga, hermanos.